Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este Evangelio que nosotros ahora escuchamos, reconozcamos como sabidurías para nuestra vida, enseñanzas concretas, y digamos que en la medida en que vamos explicando el Evangelio, tratemos de apropiarnos de cada momento 5 que vamos a presentar para nuestra vida. Primera enseñanza: Dios siempre tiene la iniciativa para llamar al hombre. Date cuenta en tu historia, 30, 50, 70 años de vida, que tu historia es la historia, la cronología de una serie de llamamientos de Dios. Dios le habla a uno en una enfermedad. Dios le habla a uno en una crisis económica. Dios le habla a uno en la prosperidad. Dios le habla a uno cuando el matrimonio no está bien. ¿Qué te habla Dios? ¿A qué te convoca? Tener más paciencia con tu cónyuge, no dilapidar los bienes cuando los has malgastado, o no poner tanta confianza en los bienes terrenales cuando te angustias tanto por tu situación económica. Valorar la vida como un tesoro inmenso y vivir con intensidad el hoy cuando te enfermas. Créeme, Dios llama permanentemente al hombre. Lo hizo con Mateo hace 20 siglos. Lo llama justo en su actividad ordinaria, corriente, cotidiana, detrás de un mostrador, una vitrina, anotando quiénes pagaban impuestos y llevando cuentas, un censo, una base estadística de quienes habían pagado ya el dinero para el Imperio Romano. En lo cotidiano de la vida, igual en lo cotidiano de la vida de Mateo, Dios te llama. El Papa Francisco utiliza una expresión muy simpática que al principio yo no se la entendía. El Papa Francisco dice: Dios nos primerea. ¿Qué significa que Dios nos primerea? Dios te busca primero. Dios busca conquistarte. Dios te habla a través de una madre, de un sacerdote, de un buen amigo, de un episodio, de una circunstancia, de un carisma, cualidad o don que tienes en tu vida. Te equivocas cuando dices: es que Dios no me habla, es que Dios está sordo, es que Dios no escucha mis ruegos. Dios permanentemente interpela, interroga, cuestiona nuestra vida, nos invita a vivirla con mayor plenitud. Lee en cada acontecimiento en el día a día esos episodios o circunstancias pequeñas y pregúntate: Dios, ¿qué quiere decirme hoy a mi vida? Dios, ¿qué quiere decirme hoy a mi vida? Así llamó a Mateo. En medio de las circunstancias se lo invita a iniciar un nuevo camino, a ser un nuevo hombre, a darle un nuevo sentido a su vida. Dios te habla. Yo le oro a Dios en esa sacristía: Señor, dame hablarle a estas personas, unas en Australia, otras aquí mismo en Medellín, unas muy distantes, otras muy cercanas. Dame, Señor, palabras, porque eres tú el único, por tu Espíritu, que puedes tocar corazones. Hoy en este mensaje, llamamiento de Dios a Mateo, Dios te llama. ¿A qué te llama? A una nueva vida, a levantarte si estás caído. Pero luego vemos una segunda palabra, y es la respuesta de Mateo. Nos dice que inmediatamente Jesús lo llama, se levanta, que indica
estaba sentado, pero podríamos por extensión decir, estaba caído en los oficios del mundo, buscando simplemente un sueldo del mundo y las ganancias del mundo, levantarse. Les he dicho que aparece 114 veces en la Biblia el verbo levantarse, indica resucitar, tomar ánimo, empezar una nueva vida. Nos dice que Mateo se levantó, siguió a Jesús, y hubo algo que humanamente le hubiera costado a cualquier persona que maneja platica y le gusta el dinero. Dice que dejando sus seguridades económicas, su salario, un puesto quizás intrigado, como no sé, un puesto de juez o de notario puede ser intrigado en nuestra sociedad, de notario público, de juez. El puesto de un publicano era intrigado en esa época, era buscado con intrigas, con amigos, porque dejaba dinero. Dice que él con libertad dejó su puesto, no se llenó de miedos, relativizó sus seguridades materiales y siguió a Jesús. Y nos dice que lo primero que hacen es compartir la comida. Para un judío y en la mentalidad bíblica, sentarnos a la mesa, compartir alimentos, lo hacemos solo con quienes compartimos la vida, lo que somos. Pero en esa mesa no habían solamente el llamado publicano Mateo, sino que llegaron otros publicanos, imaginamos amigos de Mateo, conocido en los otros evangelios como Leví, pero aquí llamado Mateo, y habían otros pecadores públicos sin determinar cuál es su pecado. Y viene un tercer momento más allá de la respuesta de Mateo, y el tercer momento es que los fariseos dicen, uy, 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 ¿qué es esto? Este hombre lo que hace no está bien, este rabino, maestro, tan querido por la gente, y con estos sinvergüenzas, ratas, ladronzuelos, publicanos, comiendo con ellos. Cómo el ser humano discrimina, cómo el ser humano estratifica. Pregunto, ¿en un club de ricos pueden entrar los pobres? ¿No hay ciertos rasgos en la sociedad de racismo, xenofobia, donde los latinos ya no somos mirados tan universalmente en ciertas sociedades opulentas, y hay cierto tufillo de discurso político que busca decir latinos pobres en mi país? No. Cuando pienso en los viejos, cuando pienso en el que no es productivo, no es útil, ¿qué hacemos? Los separamos. El mundo se rinde ante las bellas, no ante las feas. El mundo se rinde ante los ricos, no ante los pobres. El mundo se rinde ante los famosos, no ante los anónimos. El mundo se rinde ante los inteligentes, no ante los cortos. El mundo se rinde ante todos los criterios arribistas de imagen, juventud, poder, productividad. Y este Papa, especialmente este Papa en su magisterio, habla tanto de los excluidos, que no quede como una frase más en los discursos de este Papa Francisco. Discriminamos a alguien, lo hacemos sentir que no es. Esto nos tiene que poner a nosotros a pensar. Todos somos pecadores, todos nos hemos caído en la vida. De hecho, voy a decirlo con mucha sencillez, nadie está más lejos de levantarse que aquel que no se siente caído. El Evangelio de hoy nos dice que Mateo se levantó porque en el fondo sentía que era una vida vacía, una vida caída, una vida que no le llenaba, aunque con seguridad tenía ingresos económicos suficientes. ¿Te ha pasado que en tu vida dices, en mis 45 años, esto es todo en la vida? Para esto me he matado, me he desgastado. Este es el sentido último de mi existencia. Esto es todo lo que podía esperar en un matrimonio. A veces sentimos que estamos caídos en la vida y nos hace caer mucho el pecado. Cuando uno es una persona envidiosa, uno se siente caído porque es mirando
¿Qué tiene el otro que no tengo yo? Cuando uno es una persona ambiciosa, es una persona caída en su vida, porque uno está en función de escalar y ambicionar y nada es suficiente. Cuando uno es una persona soberbia, está caída en la vida porque está buscando permanentemente el reconocimiento y que los demás acepten tu verdad y te den la importancia que tú crees merecer. Cuando tú eres una persona lujuriosa, eres esclavo de tu carne, no eres libre, eres esclavo de tus sentidos. Jesús llamó a Mateo y Mateo se levantó y sin decir que estaba caído podemos concluir, hoy te sientes caído. Hoy podemos decir que Jesús ama al pecador rechazando su pecado. Pero vamos avanzando en esta reflexión y en un cuarto momento recapitulemos. Primer momento, la iniciativa es de Dios, llama. 2, Mateo responde con prontitud, desprendimiento, generosidad. 3, reconocemos que se escandalizan algunos y que no reconocen o discriminan a algunos porque es un pecador y está comiendo con ellos. Cuarta palabra, aprendamos a no escandalizarnos del error ajeno. ¿Qué hacen los fariseos en tiempo de Jesús? ¡Ay! Padre, repita, ¡ay! Está comiendo con publicanos y pecadores. Había un gesto muy de la cultura farisaica en tiempos de Jesús. Cogían la ropa y la jalaban duro y la rasgaban. Probablemente no era de calidad, entonces cogían la ropa y la rasgaban. Por Dios, la ropa bien cara en esa época, bien escasa, y estos aquí dañando las mantas y las túnicas. La rasgaban como quien dice, ¡qué horror! Y ese gesto histriónico, como que impresionaba y decía, ¡oh, con qué autoridad habla este fariseo! Hoy nos pasa que nos escandalizamos. ¡Ay, Padre Carlos, mire esta persona! Tiene este error. ¡Ay, Padre! Y va a su misa y le he visto que le ponen en las cámaras y tiene esta equivocación. ¡Ay, Padre! Y mire esta situación y mire ese ser humano cómo aparentemente canta también en sus misas y tiene estas fallas, o lee en sus misas y tiene estas fallas. ¿Por qué nos escandalizamos tanto de los equívocos ajenos y no nos escandalizamos de los equívocos propios? ¿Qué hay en nosotros que andamos mirando el hierro de mi vecina, el cuñado, la suegra, el compañero de trabajo, la falla que él tiene? La verdad es que todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado y a veces, como los fariseos, nos gusta señalar, ¡ay, este Jesús compartiendo la vida, alimentos con publicanos y pecadores! Terminemos con una quinta y última enseñanza, que es tal vez la más profunda de todo este evangelio, y es que reconocemos que en medio de todas las llamadas que Dios hace a la vida, nos da una certeza, nos da una confianza inquebrantable. Dios nunca nos va a faltar con su amor misericordioso. ¿Quieres que te diga algo? Los sacerdotes sabemos que afuera hay muchísima gente, muchísima, mejor que nosotros. ¿Y por qué te eligió a ti sacerdote o a tu colega, el no sé dónde? Porque le da la gana, por gratuidad, por liberalidad, porque mirándonos con misericordia nos eligió. El Papa lo ha dicho y afirma permanentemente, soy un pecador. Por eso no soy quien para juzgar de otros y condenar a otros. Hoy te señalo esta expresión y te invito simplemente a que no te desanimes. A todos nos va llamando y nos va redimiendo. Ciertamente, uno es muy dado a ser juez de las conductas de los demás, de las palabras de los otros. Y ciertamente nos encanta fungir como jueces de los demás, pero recuerda
que ni tú ni yo nos vamos a dejar crucificar por un culpable. Cuando más uno se sacrificaría por un inocente y muy querido para uno, la mamá, un hijo, la familia. El único que se sacrificó por culpables, por pecadores, y se dejó crucificar, el único fue Jesús. Eso es misericordia. Hoy te invito a que miremos primero nuestra vida, cuánta misericordia ha tenido Jesús conmigo y cuánta misericordia me invita Jesús a tener con los demás. Finalizo con esta frase. Nuestro pueblo católico es muy hermoso, pero siempre habrá una tentación, porque voy a misa, porque leo la palabra, porque hago un rato cada mañana de oración, sentirme mejor que los demás, porque trabajo en un grupo apostólico, porque sirvo en la parroquia, no sé, lector, músico, ministro de la comunión, tantos oficios en la parroquia, sentirme mejor que los demás. ¿Quieres que te diga algo? Uno empieza a enredarse la vida, uno empieza a engañarse a sí mismo cuando uno se siente mejor que los demás, que es una pura actitud de fariseos. Pecadores somos todos y llamados por el Señor en misericordia somos todos. Gracias, apóstol Mateo, por este mensaje. Gracias, Señor, porque nos dices, no quiero de ustedes sacrificios rituales, holocaustos de animales. De ustedes solo pido una cosa y no la dejen de practicar. Quiero de ustedes y entre ustedes solo quiero su misericordia. Amén. Hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo, sígueme, hoy te haré pescador de tu nombre yo la red desecharé en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. Traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo la red desecharé y mi cruz tomaré. A veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás, te seguiré, Señor, hasta el final. Yo la red desecharé
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este evangelio que nosotros ahora escuchamos, reconozcamos como sabidurías para nuestra vida, enseñanzas concretas, y digamos que en la medida en que vamos explicando el evangelio, tratemos de apropiarnos de cada momento 5 que vamos a presentar para nuestra vida. Primera enseñanza: Dios siempre tiene la iniciativa para llamar al hombre. Date cuenta en tu historia, 30, 50, 70 años de vida, que tu historia es la historia, la cronología de una serie de llamamientos de Dios. Dios le habla a uno en una enfermedad. Dios le habla a uno en una crisis económica. Dios le habla a uno en la prosperidad. Dios le habla a uno cuando el matrimonio no está bien. ¿Qué te habla Dios? ¿A qué te convoca? Tener más paciencia con tu cónyuge, no dilapidar los bienes cuando los has malgastado, o no poner tanta confianza en los bienes terrenales cuando te angustias tanto por tu situación económica. Valorar la vida como un tesoro inmenso y vivir con intensidad el hoy cuando te enfermas. Créeme, Dios llama permanentemente al hombre. Lo hizo con Mateo hace 20 siglos. Lo llama justo en su actividad ordinaria, corriente, cotidiana, detrás de un mostrador, una vitrina, anotando quiénes pagaban impuestos y llevando cuentas, un censo, una base estadística de quienes habían pagado ya el dinero para el Imperio Romano. En lo cotidiano de la vida, igual en lo cotidiano de la vida de Mateo, Dios te llama. El Papa Francisco utiliza una expresión muy simpática que al principio yo no se la entendía. El Papa Francisco dice: Dios nos primerea. ¿Qué significa que Dios nos primerea? Dios te busca primero. Dios busca conquistarte. Dios te habla a través de una madre, de un sacerdote, de un buen amigo, de un episodio, de una circunstancia, de un carisma, cualidad o don que tienes en tu vida. Te equivocas cuando dices: es que Dios no me habla, es que Dios está sordo, es que Dios no escucha mis ruegos. Dios permanentemente interpela, interroga, cuestiona nuestra vida, nos invita a vivirla con mayor plenitud. Lee en cada acontecimiento en el día a día esos episodios o circunstancias pequeñas y pregúntate: Dios, ¿qué quiere decirme hoy a mi vida? Dios, ¿qué quiere decirme hoy a mi vida? Así llamó a Mateo. En medio de las circunstancias se lo invita a iniciar un nuevo camino, a ser un nuevo hombre, a darle un nuevo sentido a su vida. Dios te habla. Yo le oro a Dios en esa sacristía: Señor, dame hablarle a estas personas, unas en Australia, otras aquí mismo en Medellín, unas muy distantes, otras muy cercanas. Dame, Señor, palabras, porque eres tú el único, por tu Espíritu, que puedes tocar corazones. Hoy en este mensaje, llamamiento de Dios a Mateo, Dios te llama. ¿A qué te llama? A una nueva vida, a levantarte si estás caído. Pero luego vemos una segunda palabra, y es la respuesta de Mateo. Nos dice que inmediatamente Jesús lo llama, se levanta, que indica, estaba sentado,
pero podríamos por extensión decir estaba caído en los oficios del mundo, buscando simplemente un sueldo del mundo, y eso en el que no es productivo, no es útil. ¿Qué hacemos? Lo separamos. El mundo se rinde ante las bellas, no ante las feas. El mundo se rinde ante los ricos, no ante los pobres. El mundo se rinde ante los famosos, no ante los anónimos. El mundo se rinde ante los inteligentes, no ante los cortos. El mundo se rinde ante todos los criterios arribistas de imagen, juventud, poder, productividad. Y este Papa, especialmente este Papa en su magisterio, habla tanto de los excluidos que no quede como una frase más en los discursos de este Papa Francisco. Discriminamos a alguien, lo hacemos sentir que no es. Esto nos tiene que poner a nosotros a pensar, todos somos pecadores, todos nos hemos caído en la vida. De hecho, voy a decirlo con mucha sencillez, nadie está más lejos de levantarse que aquel que no se siente caído. El Evangelio de hoy nos dice que Mateo se levantó porque en el fondo sentía que era una vida vacía, una vida caída, una vida que no le llenaba, aunque con seguridad tenía ingresos económicos suficientes. ¿Te ha pasado que en tu vida dices, en mis 45 años, esto es todo en la vida? Para esto me he matado, me he desgastado. Este es el sentido último de mi existencia. Esto es todo lo que podía esperar en un matrimonio. A veces sentimos que estamos caídos en la vida y nos hace caer mucho el pecado. Cuando uno es una persona envidiosa, uno se siente caído porque es mirando qué tiene el otro que no tengo yo. Cuando uno es una persona ambiciosa, es una persona caída en su vida, porque uno está en función de escalar y ambicionar y nada es suficiente. Cuando uno es una persona soberbia, está caída en la vida, porque está buscando permanentemente el reconocimiento y que los demás acepten tu verdad y te den la importancia que tú crees merecer. Cuando tú eres una persona lujuriosa, eres esclavo de tu carne, no eres libre, eres esclavo de tus sentidos. Jesús llamó a Mateo y Mateo se levantó. Las ganancias del mundo, levantarse. Les he dicho que aparece 114 veces en la Biblia el verbo levantarse. Indica resucitar, tomar ánimo, empezar una nueva vida. Nos dice que Mateo se levantó, siguió a Jesús. Y hubo algo que humanamente le hubiera costado a cualquier persona que maneja platica y le gusta el dinero. Dice que dejando sus seguridades económicas, su salario, un puesto quizás intrigado, como no sé, un puesto de juez o de notario puede ser intrigado en nuestra sociedad, de notario público, de juez. El puesto de un publicano era intrigado en esa época, era buscado con intrigas, con amigos, porque dejaba dinero. Dice que él con libertad dejó su puesto, no se llenó de miedos, relativizó sus seguridades materiales y siguió a Jesús. Y nos dice que lo primero que hacen es compartir la comida. Para un judío y en la mentalidad bíblica, sentarnos a la mesa, compartir alimentos, lo hacemos solo con quienes compartimos la vida, lo que somos. Pero en esa mesa no habían solamente el llamado publicano Mateo, sino que llegaron otros publicanos, imaginamos amigos de Mateo, conocido en los otros evangelios como Leví, pero aquí llamado Mateo, y habían otros pecadores públicos sin determinar cuál es su pecado. Y viene un tercer momento más allá de la respuesta de Mateo, y el tercer momento es que los fariseos dicen, uy, 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 ¿qué es esto? Este hombre lo que hace no está bien, este rabino, maestro, tan querido por la gente y con estos sinvergüenzas, ratas, ladronzuelos, publicanos, comiendo con ellos.
cómo el ser humano discrimina, cómo el ser humano estratifica. Pregunto, ¿en un club de ricos pueden entrar los pobres? ¿No hay ciertos rasgos en la sociedad de racismo, xenofobia, donde los latinos ya no somos mirados tan universalmente en ciertas sociedades opulentas y hay cierto tufillo de discurso político que busca decir latinos pobres en mi país? No. Cuando pienso en los viejos, cuando pienso, y sin decir que estaba caído, podemos concluir, hoy te sientes caído. Hoy podemos decir que Jesús ama al pecador rechazando su pecado. Pero vamos avanzando en esta reflexión. En un cuarto momento, recapitulemos. Primer momento, la iniciativa es de Dios, llama. 2, Mateo responde con prontitud, desprendimiento, generosidad. 3, reconocemos que se escandalizan algunos y que no reconocen o discriminan a algunos porque es un pecador y está comiendo con ellos. Cuarta palabra, aprendamos a no escandalizarnos del error ajeno. ¿Qué hacen los fariseos en tiempo de Jesús? ¡Ay! Padre, repita, ¡ay! Está comiendo con publicanos y pecadores. Había un gesto muy de la cultura farisaica en tiempos de Jesús. Cogían la ropa y la jalaban duro y la rasgaban. Probablemente no era de calidad, entonces cogían la ropa y la rasgaban. Por Dios, la ropa bien cara en esa época, bien escasa, y estos aquí dañando las mantas y las túnicas. La rasgaban como quien dice, ¡qué horror! Y ese gesto histriónico, uy, como que impresionaba y decía, ¡oh, con qué autoridad habla este fariseo! Hoy nos pasa que nos escandalizamos. ¡Ay, Padre Carlos! Mire esta persona, tiene este error. Ay, Padre, y va a su misa y le he visto que le ponen en las cámaras y tiene esta equivocación. Ay, Padre, y mire esta situación y mire ese ser humano, cómo aparentemente canta también en sus misas y tiene estas fallas, o lee en sus misas y tiene estas fallas. ¿Por qué nos escandalizamos tanto de los equívocos ajenos y no nos escandalizamos de los equívocos propios? ¿Qué hay en nosotros que andamos mirando el yerro de mi vecina, el cuñado, la suegra, el compañero de trabajo, la falla que él tiene? La verdad es que todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado y a veces, como los fariseos, nos gusta señalar, ay, este Jesús compartiendo la vida, alimentos con publicanos y pecadores. Terminemos con una quinta.